Bueno, entonces vamos a empezar. ¿En qué íbamos? La clase pasada empezamos a trabajar con las distribuciones discretas especiales. Decíamos que hay unas cuantas distribuciones probabilísticas, unas cuantas variables aleatorias que son muy especiales, que son muy frecuentes, que aparecen todo el tiempo en varios estudios. Y dijimos que esta semana íbamos a dedicarnos a estudiar esas variables. La clase pasada arrancamos con las variables discretas y trabajamos con la distribución binomial y la distribución hipergeométrica. Y lo que decíamos era que la distribución binomial, usted la puede entender como el número de éxitos en n repeticiones independientes, aquí está la gracia, independientes de un experimento Bernoulli. Un experimento Bernoulli es un experimento con dos posibles resultados, éxito o fracaso. Y decíamos que es el mismo profesional, el mismo practicante, el que indica cuál es el éxito y cuál es el fracaso. O sea, como que eso es arbitrario. Y como yo necesitaba que las repeticiones fueran independientes, si pienso en el caso de la urna con balotas de un color blanco, por ejemplo, y otras de color negro, decíamos la vez pasada, pues a la hora de hacer las extracciones, a la hora de hacer las repeticiones, esas repeticiones se podían hacer con reemplazo, con reemplazo. O sea, toca devolver la balota para que la probabilidad de éxito no cambie, para que la probabilidad de éxito se mantenga constante. Eso es lo más importante de una distribución binomial, que la probabilidad de éxito se mantenga constante, o sea, que las repeticiones sean independientes. Devuelvo la balota. La hipergeométrica es el caso en el que las repeticiones son dependientes, o sea, es el caso donde la probabilidad de éxito no se mantiene constante. Es el caso donde yo dejo la balota por fuera a la hora de hacer cada repetición del experimento y por lo tanto las probabilidades de éxito cambian. Entonces, trabajamos con esos dos casos. Hoy en particular, la agenda es la siguiente. Hoy vamos a trabajar con la distribución Poisson. Esa es una distribución discreta. Es una distribución también muy importante que aparece todo el tiempo. Y yo creo, y luego vamos a trabajar con la distribución probabilística más popular en estadística, que es la distribución gaussiana, la distribución normal, que es un caso de una distribución continua, que es un caso de una distribución especial continua. Yo diría que es la más importante. Entonces vamos a arrancar por donde lo habíamos dejado, la distribución Poisson. Entonces, en la distribución Poisson, el procedimiento, la táctica, la filosofía es la misma que veníamos trabajando con la binomial y la hipergeométrica. Solo que ahora, en este caso, eh, no vamos a trabajar con experimentos de Bernoulli. Nuevamente, nuevamente, vamos a concentrarlos en el número de éxitos. Vamos a concentrarnos en el número de veces que ocurre un evento. Pero ahora, digamos que la gran novedad, el gran aporte es que lo vamos a hacer en una unidad de medida bien definida. Es decir, me voy a concentrar en el número de veces que se repite algo, en el número de éxitos que yo obtengo, en una unidad de tiempo o en una unidad de espacio, o bueno, no importa la unidad. Lo importante es que usted se está concentrando en contar el número de éxitos que ocurren, ya sea por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, cada,
cada hora o por unidad de espacio, entonces en una ciudad en específico. Bueno, lo importante es que nuevamente vamos a concentrarnos en el número de éxitos, en el número de veces que ocurre el evento en el que estoy interesado, pero ahora lo estoy haciendo en una unidad bien definida. Y esa unidad pues la define el profesional, la define el practicante, la define el investigador. Todo depende del caso. Bueno, eh, en este caso, em, tienen que pasar dos cosas bien importantes para que esta fórmula tenga sentido. Esta distribución Poisson, que de hecho la vamos a escribir así, X tiene, recuerde que esta virgulina quiere decir tiene distribución, ¿no? Esto quiere decir tiene distribución. Yo voy a decir que una variable Poisson, que una variable tiene distribución Poisson, y mire que aquí hay un solo valor, hay un solo parámetro. Antes, en la distribución binomial, usted necesitaba el n y el p. Usted necesitaba el número de repeticiones del experimento y la probabilidad de éxito. Usted necesitaba dos parámetros en la binomial. Es más, lo escribíamos, permítame, vamos y lo vemos, lo escribíamos así. X tiene distribución binomial y usted necesitaba tanto el número de repeticiones del experimento como la probabilidad de éxito, n y pi. Esos son los dos parámetros de la distribución binomial. Cuando trabajábamos con la distribución hipergeométrica, decíamos que necesitábamos tres parámetros. El número de veces que yo repetía el experimento, m, que es el número de objetos con la característica de interés, y n, que es el número total de objetos. Usted necesitaba esas tres cosas para poder definir propiamente la distribución. En la distribución Poisson es más fácil. En la distribución Poisson, usted únicamente necesita un número. Ese número define la tasa media, la tasa promedio de ocurrencia del evento por unidad de tiempo o por unidad de espacio o por unidad de medida. Por eso es que aquí en las propiedades le aparece que el valor esperado de una variable con distribución Poisson es lambda. Ese lambda es la tasa promedio, ese lambda es el promedio de ocurrencias, es el promedio del número de ocurrencias por unidad de medida, ya sea por hora o por ciudad o por, bueno, dependiendo del ejemplo en el que usted esté trabajando. Y esta variable, este tipo de distribución, tiene otra característica fundamental y es que la variabilidad de una variable Poisson siempre es lambda también. O sea, como que aquí usted lo tiene todo de una. Cuando usted trabaje con una variable Poisson, usted necesita únicamente un valor para poder hacer todos los cálculos. Usted necesita únicamente un parámetro para poder definir la distribución y es lambda. Y ese lambda le dice a usted la tasa media de ocurrencia del evento y le dice a usted la varianza. Ahora, estamos interesados, recuerde, en una variable Poisson, estamos interesados en el número de veces que ocurre algo por unidad de medida, o sea, por unidad de tiempo o de espacio. Para que esta fórmula, para que la distribución Poisson tenga sentido, tienen que cumplirse dos condiciones. Y es que, bueno, y son dos condiciones como obvias, como lógicas. La primera es que em, si usted está considerando, si usted está considerando el evento en varias unidades, esa probabilidad de ocurrencia del evento es constante a través de todas las unidades. Es decir,
Si su unidad de medida em, es, no sé, em, 5 minutos, 5 minutos, la probabilidad de que ocurra un evento en cada intervalo de 5 minutos se mantiene constante, no cambia. Bueno, o aproximadamente constante, ¿no? No es que eh, tenga que ser exactamente igual, no, aproximadamente constante. Y la segunda condición es que cada vez que usted considere una unidad de medida, digamos cada 5 minutos, por ejemplo, el número de veces que ocurre el evento, el número de éxitos que usted obtiene en cada unidad de medida es independiente, no influye en el número de eventos que ocurren en otras unidades, es decir, en otros intervalos de 5 minutos. Entonces, estas dos condiciones son las dos condiciones que dan como resultado, dan como eh, um, probabilidades. Esta fórmula que usted ve en este momento, esta es la función esta es la función de masa de probabilidad. Pues se ve algo complicada, pero no lo es, ¿no? Es e a la menos lambda, o sea, el número e a la menos lambda, el número de Euler, por lambda a la x sobre x factorial. Recuerde que el factorial es ir multiplicando los números, ¿no? Ah, y alguien me puede decir, pero Juan Camilo, ¿cómo así que desde cero? Claro, porque como estoy viendo el número de veces que ocurre un evento, pues en el peor de los casos, ¿cuántas veces puede ocurrir? Pues ninguna vez. O podría ocurrir una vez, o dos veces, o tres veces, o cuatro veces, o cinco veces, o seis veces. Aquí no hay, aquí no hay como, aquí no hay como una, una cota, aquí no hay como un límite, ¿no? Obviamente, ¿podría ser 1 millón de veces? Pues teóricamente sí, pero pues claramente a medida que aumentan los valores, pues los números empiezan, la probabilidad de que ocurran los eventos empieza a disminuir un montón, ¿no? Entonces, este es un rango infinito, numerable, pero infinito, y no piense que usted tiene que calcular infinitas probabilidades, no. Lo que pasa es que a medida que aumentan los valores de la variable, pues sus probabilidades empiezan a disminuir. Entonces hay un momento en el que uno pues ya no sigue calculando probabilidades porque son prácticamente cero. Entonces, es el número de éxitos, el número de veces que ocurre un evento. Ah, podría ser cero, podría ser uno, dos veces, tres veces, cuatro veces. No puede ser un valor intermedio, pues, ¿cuántas veces ocurrió el evento? 1.7 veces. No, pues eso no tiene sentido. O un número negativo, menos una vez ocurrió el evento. No tiene sentido. Y siempre que usted quiera calcular la probabilidad del número de éxitos, del número de veces que ocurrió, pues simplemente reemplaza la X por el valor que dice ahí, en esa fórmula. Bueno, entonces veamos esto en acción, veamos un ejemplito para que usted entienda bien cómo funciona esto de la distribución Poisson. Eh, um, y este es un ejemplo clásico, este es un ejemplo típico en el que usted tiene unos individuos, aquí yo lo pongo en el contexto de un centro de salud, pero esto aplica en cualquier escenario donde hay un conteo. Entonces, usted tiene unos individuos que van llegando a un lugar, en este caso el centro de salud, con una tasa esperada de 0.5 clientes por minuto, por minuto. 0.5 clientes por minuto. Entonces, aquí, permítame, voy al tablero. Si usted le dicen en el ejemplo que la tasa esperada, ok, tasa esperada.
Bueno, ya ahorita vamos a ver qué es eso. Si usted le dicen que la tasa esperada es de 0.5 clientes por minuto, entonces mire aquí lo interesante. Lo interesante es que le están dando un número promedio. Recuerde que esperado es un número promedio de clientes por una unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo, en este caso, es un minuto. Ahora, no me vaya a decir, Juan Camilo, pero ¿cómo va a llegar medio cliente en un minuto? No, ese es el promedio de ocurrencia. No es que vaya a llegar medio cliente por minuto, eso no puede ocurrir. Ahora, si usted se siente incómodo pensando en el 0.5 por minuto, esto es lo mismo, esto es equivalente a decir un cliente por 2 minutos, ¿no? O sea, se espera un cliente cada 2 minutos. Entonces, usted lo puede expresar de la forma que usted quiera. Entonces, mire aquí lo importante. Lo importante es que usted tiene una unidad, en este caso un minuto. Vamos a ver cómo nos piden la pregunta, pero bueno. Y tiene una tasa esperada, tiene una tasa promedio. Ah, ok. Y además fíjese que sea que usted esté trabajando en horas o en días o lo que sea, aquí yo ya me siento más cómodo pensando en una distribución Poisson, no porque sea el ejemplo de la Poisson, no, sino porque el número de veces que ocurre el evento tiene un rango indefinido. Es decir, no es acotado como el de como el de la binomial, por ejemplo. Entonces, eh, am, ya esto es un indicio de que la distribución Poisson es una buena idea. Vamos a continuar leyendo. Entonces vamos a hallar la probabilidad de que el número de clientes, de que el número de clientes que entran, mire, en un intervalo específico de 10 minutos, en un intervalo específico de 10 minutos, sea a lo más 3, sea a lo más 3. Hallar la probabilidad de que el número de clientes que entran, bueno, listo, perfecto. Entonces aquí, eh, um, lo más importante es que usted identifique la variable. Entonces, mire, número de clientes que entran en un intervalo específico de 10 minutos. Número de clientes que entran en un intervalo específico de 10 minutos. El 10 minutos es la unidad de medida. Entonces, esa es la variable. Por eso aquí dice, sea X la variable aleatoria dada por el número de pacientes que entran en un intervalo de 10 minutos. Tengo el intervalo de tiempo, claro, claro que tengo el intervalo de tiempo. Tengo la ventana que voy a estudiar, que es de 10 minutos. Y ahora viene el lambda. Ahora viene el lambda. Claro, si usted tiene un lambda de 0.5 por minuto, cada minuto, o bueno, usted tiene un paciente por cada 2 minutos, en una ventana de tiempo de 10 minutos, ¿cuántos pacientes esperaría usted? ¿Cuántos individuos esperaría usted? Pues, si es, si es 0.5 cada minuto, pues cada 10 minutos que tengo que hacerle al lambda, pues multiplicarlo por 10, ¿no? Entonces tengo 0.5 multiplicado por 10. Este señor, este resultado, que obviamente es 5, es el valor del parámetro de interés. El parámetro de interés es 5 en este caso, porque estoy trabajando en una ventana de tiempo de 10 minutos. Entonces, mi tasa promedio, mi tasa esperada va a ser de 5 individuos cada 10 minutos. ¿Que por qué me toca multiplicarlo por 10? Pues porque en este caso, la persona, el investigador,
profesional está interesado en hacer el cómputo, en hacer la probabilidad cada 10 minutos. Esa es la ventana de tiempo con la que estamos trabajando, cada 10 minutos. Listo. Entonces, pues bueno, ya básicamente tengo el lambda, tengo la tasa esperada, es decir, aquí ya lo tengo todo. El valor esperado de la variable es 5 de una. Y la varianza de la varianza de la variable, esta varianza no parece varianza. Y la varianza de la variable también es 5 de una, porque esa es una de las propiedades de la distribución Poisson. No la demostramos, pero bueno. Si usted quiere, Juan Camilo hubiera podido denotar esto así, como mu de x, claro, es lo mismo. Y este es lo mismo que sigma cuadrado de x, es lo mismo. Juan Camilo, este 5 me hubiera podido salir de la forma larga, claro, si usted quiere hubiera podido calcular eso usando la sumatoria sobre todos los valores de la variable, de cada valor por su función de masa, claro. Pero pues es muy largo, ¿no? La propiedad le dice a usted de una que eso es 5. De hecho, ahorita tratamos de hacerlo de forma larga. Bueno, entonces en este caso, y yo repito, esto es yo creo que si uno identifica la variable, pues ya casi que tiene ganado todo el problema. Número de pacientes, o sea, el éxito, el evento de interés, es que es el número de pacientes que entran. Ese es el éxito. El número de pacientes que entran. Ese es el éxito. En una ventana de tiempo definida. Entonces, bueno, en este caso tenemos una variable Poisson. Tenemos una tasa esperada de 5. Entonces nos piden calcular la probabilidad de que el número de pacientes sea a lo más 3. A lo más 3. A lo más 3 es menor o igual a 3. Es menor o igual a 3. Entonces, menor o igual a 3, en este caso es o es igual a 0, o es igual a 1, o es igual a 2, o es igual a 3. Mire que no hay valores intermedios, ¿no? Y, bueno, son eventos excluyentes. Son eventos excluyentes. ¿Cómo así excluyentes? Pues claro, no puede ocurrir que me lleguen 0 y al mismo tiempo que me lleguen 1. No, eso no puede ocurrir, eso no tiene sentido. O llegan 0 o llegan 1, punto. Entonces usted puede sumar las probabilidades, son eventos excluyentes, no tienen intersección. Entonces, mire, le quedaría probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que sea igual a 1, más la de 2, más la de 3. Perfecto. Y en ese punto ya usted sabe la función de masa. La función de masa es la función de masa de una distribución Poisson, que ya la habíamos trabajado en un ejemplo la semana pasada. Lo que pasa es que usted no sabía que se llamaba Poisson. Entonces usted reemplaza, ¿no? E a la menos lambda, entonces mire, e a la menos 5 por 5 a la x sobre x factorial. E a la menos lambda por 5 a la 1 sobre 1 factorial, bueno, etcétera, etcétera. Y suma y listo, se acabó. Ahora, em, y esto espero que le quede como mensaje, y es, mire que si menores o iguales a 3 es el 26%, mayores a 3, o sea, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, bueno, mayores a 3, más que 3 pacientes, pues es el complemento, o sea, es el 74% aproximadamente. Entonces, mire que eh, suponga que yo le hubiera preguntado, calcule la probabilidad de que el número de pacientes que llegue es mayor a 3, que sean más de 3 pacientes los que lleguen en una ventana de 10 minutos. Que sean más de 3 pacientes
los que se acerquen en una ventana de 10 minutos, más de 3. Entonces, el, el error que puede cometer alguien es la probabilidad de la de 4 más la del 5 más la de 6 más la de 7 más la de 8 más la de 9, pues porque nunca va a acabar, ¿no? Le toca hacerlo por el complemento. O sea, usted calcula lo que hay antes de 3, inclusive el 3, y ahí sí, eh, ya usted tiene lo de adelante. O sea, quiero ser muy específico con esto. Usted tiene el rango de la variable. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, y esto sigue. Supongamos que la pregunta inicial es calcular la probabilidad de que sea mayor que 3. O sea, esto, de 4 para adelante. Esto sería la probabilidad de que x sea mayor que 3. Obviamente, mayor que 3 es lo mismo que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 4, ¿no? Es lo mismo. Entonces, lo que no es bueno hacer es coger la probabilidad de la de 4 más la de 5 más la de, bueno, porque nunca va a acabar. Nunca va a acabar. Entonces, lo que yo le recomiendo hacer, que fue como hicimos en este ejemplo, es, pues calcule lo de 3 hacia atrás, calcule la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Esta sí se puede hacer fácil, ya la acabamos de hacer. Y una vez usted tiene esta, ahí sí ya sabe cuánto es esta, porque es 1 menos, o sea, el 100% menos lo que le dio lo de antes. Eso es, ese es mi punto. Ese es mi punto. Entonces, muchas veces piense si es más fácil hacerlo por el complemento o directamente. ¿Listo? Bueno. Aquí veo que hay dos preguntas. Aquí pregunta Sebastián si la probabilidad máxima es en 5. No. Eh, Sebastián, el 5 es la tasa esperada, es la tasa promedio. En promedio se esperan 5 pacientes, pero eso no quiere decir que máximo vayan a llegar 5. Podrían llegar 6, podrían llegar 3, podrían llegar 10, podrían llegar 1, podrían llegar 20, podrían llegar 0. O sea, como que la tasa promedio no indica que máximo me van a llegar ese número de pacientes. No, es la tasa promedio. ¿Podrían llegar 10? Claro. ¿Podrían llegar 100? Claro que podrían llegar 100. Lo que pasa es que es muy poco probable. Mm, aquí. Ok, ok, ya entiendo la pregunta. Creo que la pregunta va en otro sentido. Sebastián dice que si con 5 se maximiza la función. Am, la función, el máximo, am, ocurre alrededor de 5. Ocurre alrededor de 5. Vamos a verlo. Vamos a ver el gráfico de hecho. Es una buena pregunta, Sebastián. ¿Dónde ocurre el máximo de la función? ¿Dónde ocurre el máximo de la función? Estaba interpretando mal la pregunta. Bueno, antes de ver el gráfico, em, mire, lo mismo que con la binomial, ¿no? Todo esto ya está implementado en R. Entonces, en R, la función se llama así, dpoise. Dpoise. Entonces, ese dpoise ya vamos sobre la pregunta de Sebastián. No, no se puede derivar porque lambda, porque es una función discreta, ¿no? Entonces no se puede derivar. Eso de la derivada solo aplica para casos continuos. Entonces, para hacer el cálculo, en R está la instrucción de poise y mire lo fácil. Usted simplemente le pone desde dónde hasta dónde usted quiere el cálculo.
en este caso desde 0 hasta 3, le pone el lambda que usted quiera y luego hace la suma. Entonces ahí le queda el 26%. Recuerde que, recuerde que voy a copiar esto. Mire, control C y lo voy a pegar aquí en R. Control V. Obviamente el lambda no le he dicho qué es, entonces le voy a poner 5 simplemente. Entonces mire que si yo hago ese cálculo, me sale, si yo hago ese cálculo, es más, no lo voy a hacer aquí en un script, lo voy a hacer directamente en la consola. Si yo hago ese cálculo, me salen los valores, ¿no? El valor de 0, el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3. Entonces, como yo quiero la suma, entonces usted simplemente suma. Listo. 26%. Ahora, Juan Camilo, ¿podría yo hacer el cálculo hasta 100? Claro, usted podría hacerlo. Es más, lo voy a hacer hasta, no sé, 30. Pues para no llenar tanto de números la cosa. Y es más, no le voy a hacer la suma. Simplemente los 30 valorcitos. Mire que llega un punto en el que los valores empiezan a ser muy pequeñitos. Creo que, mire, ya e a la menos 5, e a la menos 0,6, e a la menos 10, e a la menos 14. Entonces ya llega un punto en que las probabilidades son muy, 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 muy pequeñitas. Em, este cálculo anterior, que nos da 26%, si usted quiere, lo hubiera podido hacer con la acumulada. Recuerde que la D le indica la función de masa, pues que esa D viene de density, pero es la función de masa. Y esta P le indica la acumulada, ¿no? Entonces, otra manera de hacerlo es simplemente, dígame cuál es el acumulado hasta 3. Dígame cuál es el acumulado hasta 3. Y le da otra vez el 26%. Como usted quiera, o suma las probabilidades puntuales o hace el acumulado directamente, como usted prefiera. Ahora, en cuanto al gráfico, en cuanto al gráfico, aquí el gráfico está hecho hasta 20. Mire, la X le dimos los valores de 0 hasta 20. Entonces, en cuanto al gráfico, mire que llega un punto a partir de, no sé, 12, digamos, a partir de 12 ya las probabilidades se vuelven muy bajitas. O sea, aquí la distribución se vuelve sesgada a partir de 12. ¿Por qué? Porque las distribuciones son muy bajitas. Claro, la intuición que tenía ahorita Sebastián de que el máximo ocurría en 5 está correcta. Entonces yo le decía alrededor de 5, claro, porque mire que en 4 también la probabilidad es bien alta. Entonces aquí usted tiene la función de masa, o sea, la F minúscula, esta es la F minúscula, esta es la F mayúscula, el acumulado. Cada uno de estos salticos es una de estas barritas. Mire que los saltos más prominentes ocurren alrededor de 5, que es lo que intuía Sebastián hace un segundo. La forma de maximizar esto no es con derivadas, toca hacerlo de una manera discreta. Es otra técnica. Y mire que la forma de hacer los gráficos es exactamente la misma plantilla que utilicé arriba, ¿no? La que discutíamos la clase pasada. Y lo hice hasta 20, simplemente pues porque después de 20 ya eso no da para ningún lado más. ¿Listo? Es más, veamos el acumulado hasta 20. ¿Cuánto es el acumulado hasta 20? Veámoslo. Vamos a ponerle el p-poise de el acumulado lo quiero hasta 20 y el lambda lo quiero 5. Vamos a ver cuánto es el acumulado hasta 20. P-poise del acumulado, ¿no? Mire, 99.99999, ese es el acumulado en 20. Entonces, prácticamente ya lo acumulé todo, ¿no? Bueno, entonces mire que es muy, muy, muy poco probable obtener más de, es muy poco probable obtener 11 clientes o más en una ventana de 10 minutos, ¿no? En una ventana de 10 minutos es muy poco probable obtener 11 clientes o más, 11 personas o más. Bueno, eso concluye entonces nuestro estudio de las variables discretas, de la variable Poisson. Listo.
Quiero dedicar el resto de la clase a trabajar con una de las distribuciones más importantes en estadística, que es la distribución normal. ¿Listo? La distribución normal es una distribución continua, continua. Las que vimos, la binomial, la hipergeométrica, la Poisson, son distribuciones discretas. Vamos a trabajar con una normal que es la más popular de todas. Vamos a trabajar con la distribución como que usted tiene o tiene que saber en estadística, que es la misma campana de Gauss. Y esta sí que aparece en todo lado, eh, tanto en estadística como en, bueno, la campana de Gauss, la distribución normal, es la curva, es la distribución, es la variable más representativa, más popular, más, una de las más frecuentes en el mundo de los datos y en el mundo de las ciencias. La distribución normal, repito, es para variables continuas, continuas. Y es muy, 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 muy importante. Usted no se imagina lo importante que es. O sea, es como, es tan importante que yo digo que es como el promedio. O sea, como que todo el mundo tiene que saber el promedio. Lo mismo, todo el mundo tiene que saber qué es la distribución normal. Todo el mundo tiene que saber cuál es la distribución gaussiana. Eh, um, Aquí Gabriela dice algo que no pudo hacer en Excel. ¿Qué cosa, Gabriela? Ah, ¿hacerla en qué sentido? ¿Graficarla tal vez o calcular las probabilidades? Ok, graficarla. Bueno, ahí tocaría, una sugerencia es buscar ahí en Google alguien que te indique cómo hacerlo. Hay miles de videos al respecto. No recuerdo bien la función en este momento de Excel para hacerlo, pero seguro se puede. Eh, um, Debe ser algo así como debe ser algo así como distri.normal o algo así. Pero bueno, mi punto es que esta distribución normal es como, puf, como lo más importante porque cuando veamos la inferencia estadística, cuando veamos la inferencia sobre poblaciones, también va a aparecer muy frecuentemente en eso eh, um, de las inferencias. Entonces, bueno, esta es una variable para trabajar en casos continuos, continuos. Y la curva normal, la curva gaussiana, antes de que veamos la fórmula, que es una fórmula más o menos enredada, es una curva que depende de dos cosas, depende de dos parámetros. Aquí aparece, mire, aparece mu y aparece sigma cuadrado. Es decir, la curva normal, la gráfica, la, mm, la distribución depende directamente de la media y del valor y de la varianza. Trabajar con la curva normal es muy cómodo, es muy sencillo, es muy fácil, porque la curva normal depende directamente de la media y de la varianza. O sea, tanto de mu como de sigma cuadrado. Usted necesita la media y de la varianza para poder trabajar con la curva normal. Así como ahorita en la Poisson, yo le decía que la Poisson dependía directamente del lambda. Ah, mire que el lambda es el promedio. Y usted necesita lambda para poder hacer el estudio. Lo mismo aquí, en la normal, usted necesita de la media y de la varianza para poder graficar la curva. Entonces, antes de irnos sobre los detalles técnicos de esto, quiero que usted vea, y esto lo hice antes de empezar la clase, puse aquí Normal Distribution en Google y obviamente le aparecen a uno un montón de dibujos de la distribución normal. Y quisiera que viéramos este en particular porque tiene varios ejemplitos
Voy a ponerle aquí open in new tab, puede ser. Vamos a ver si la abre. Ajá. Bueno, vamos a ver. Ok, aquí está abierta. Entonces, mire lo siguiente. La curva normal es una curva que, bueno, primero que todo es simétrica. Aquí usted se da cuenta que hay varios ejemplos de la curva normal. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro ejemplos, hay cuatro curvas normales. Hay cuatro curvas gaussianas. Tres de esas curvas, mire, la roja, la verde y la azul, la roja, la verde y la azul, tienen promedio cero. Mire que mu, la letra griega mu, la media, el valor esperado es cero. Si usted se da cuenta en el dibujo, el punto más alto ocurre en cero. Una de ellas, que es la de color, no sé, fucsia, rosado, no sé, una de ellas tiene media -2. Mire, -2. Mire que el punto más alto ocurre en -2. Segundo, entonces la media le dice a usted cuál es el punto más alto de la curva. Le dice a usted cuál es el máximo de la curva. Perfecto. Siguiente, observe que todas las curvas como que tienen una asíntota en el eje X. O sea, como que se pegan y se pegan, casi que se confunden con el eje, pero eso, las curvas empiezan a pegarse y a pegarse en el eje X. Nunca va a tocar el eje X. Pareciera que sí, pero nunca va a tocar el eje X. Entonces, el rango de toda una variable normal es de menos infinito a infinito. Obviamente hay unos rangos, hay unos valores más frecuentes, más probables que otros, pero bueno, listo. Siguiente cosa. Ah, Mire que la curva, el punto más alto es cero, y mire que, bueno, para aquellas curvas donde mu es igual a cero, enfoquémonos únicamente en la roja, la verde y la azul. El punto más alto es cero, ok. Y mire que la curva es simétrica alrededor de cero. Es decir, lo que pasa antes de cero es lo mismo que pasa después de cero. Se lo digo. Bueno, aquí me va a quedar horrible, pero, pero es como para hacer mi punto. Mi punto es que, mi punto es que si usted está graficando una curva normal, si usted está considerando una curva normal en una distribución gaussiana, bueno, usted que tiene los posibles valores, aquí está la curva, que obviamente me quedó muy mal. La voy a volver a tratar de hacer. Ok, ahí está la curva. El punto más alto ocurre en mu. El punto más alto ocurre en mu. El mu es el punto más alto, es el máximo. Y todo lo que hay antes de mu es lo mismo que hay después. Es simétrica alrededor de mu. Lo que quiere decir que antes de mu, el porcentaje de el área que hay antes de mu es del 50%. Y después de mu está el otro 50%. ¿Listo? Claro, porque usted ya sabe que el área bajo toda la curva, usted ya sabe que en una distribución continua, el área bajo toda la curva de la normal, el área bajo toda la curva de la normal le tiene que dar 100%, le tiene que dar uno. Claro, estamos trabajando con un caso continuo, o sea que estamos trabajando con áreas bajo la curva. Entonces, en una distribución normal, la media es el punto más alto, o sea que la media, mire que mu es la misma moda, porque es el punto más alto, número uno. Es el promedio, es el mismo promedio, es el valor esperado. Y además de ser el mismo promedio, es la mediana.
Es una curva perfectamente simétrica alrededor de mu. Listo. Y lo que yo le decía, la curva se sigue pegándose, pegando al eje X, pero nunca lo va a tocar. ¿Listo? Bueno, obviamente mi dibujo es muy malo. Perfecto. Siguiente observación. Bueno, la curva roja, verde y azul, todas están centradas en cero, todas tienen el punto más alto en cero. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esas curvas? Claro, hay una más aplanada, una intermedia y y una roja, una más apuntada. ¿Cuál será la diferencia? Ah, la varianza. La varianza, la variabilidad. Mire que la variabilidad es más grande en la curva azul. En la curva azul, mire que la varianza es 5. La varianza es 5. O sea que mire que es una curva mucho más aplanada, que cubre de alguna manera más valores. Mientras que en la curva verde, cuya varianza es 1, es una curva un poco más apuntada que la azul. Y la curva roja es una definitivamente mucho más apuntada porque mire que la varianza es 0,2. O sea que la varianza, de alguna manera, le mide a usted qué tan aplanada o qué tan apuntada usted debería dibujar la curva. Entre más grande sea la varianza, pues usted tiene más variabilidad, tiene más valores que cubrir, entonces la curva le tiene que dar más aplanada. Y entre más chiquitica sea la varianza, entonces la curva se vuelve mucho más y más y más y más apuntada. Entonces, la media y la varianza le definen a usted la curva. Sin la media y sin la varianza, sin mu y sin sigma cuadrado, sin esos dos parámetros, usted no tiene nada. No tiene nada. Necesita esos dos parámetros. Ya con esos dos usted sabe cuál es el punto más alto y qué tan aplanada o qué tan apuntada es la curva. Aquí en particular, esta curva verde recibe en estadística un nombre muy especial. Cuando la media es 0 y la varianza es 1, recibe el nombre de distribución normal estándar. Si la media es 0 y si la varianza es 1, recibe el nombre de distribución normal estándar. Entonces, se le llama estándar porque es como de alguna manera el punto de referencia eh, um, para las otras curvas, porque tiene media 0 y varianza 1. Hace muchos años, muchos años, eh, esta curva era el punto de referencia porque como no había computadores, entonces para hacer los cálculos todo se tenía que transformar en forma de la distribución estándar. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Listo. Entonces, esta es la distribución normal. Una curva simétrica donde usted necesita la media y la varianza. Cuéntame. ¿Podrías repetir lo que dijiste, que si la varianza es 1 y la varianza es 0, por favor? Ah, lo que decía es que em, cuando la media es 0 y cuando la varianza es 1, cuando la media es 0 y cuando la varianza es 1, recibe un nombre muy particular y es la distribución normal estándar. Y la razón por la cual se llama distribución estándar es, bueno, porque la media es 0 y la varianza es 1. Y este era un caso muy específico que se utilizaba hace muchos años cuando no había computadores para hacer los cálculos. O sea, este era el punto de referencia, era el punto de partida para que las personas pudieran hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en las variables continuas las probabilidades son el área bajo la curva. Entonces las personas como que para poder hacer los cálculos, para poder hacer las integrales, como no había computador y eso, entonces les tocaba transformar los problemas en función de una distribución estándar para poder hacer las integrales de forma más fácil. Pero eso ya hoy en día no es un problema porque pues ya con los computadores y eso ya las áreas bajo la curva se calculan en un instante.
Entonces este era el punto de referencia, pero bueno, ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle. Listo. Entonces, la distribución normal, yo siempre que pienso en la distribución normal, bueno, de hecho cuando estaba aprendiendo esto, pensaba en la curva simétrica, que tenía que tiene un centro, que es la media, y que tiene un grado de aplanamiento, si usted quiere llamarlo así, tiene un grado de dispersión que está dado por la varianza. Entre más grande sea la varianza, pues la curva es más aplanada. Y entre más grande sea la varianza, la curva es más apuntada. Es todo. Y siempre simétrica respecto a la media. Siempre simétrica respecto a la media. Entonces, esa curva es una curva que tiene una forma funcional un poco difícil, digamos, porque es una fórmula larga. Aquí está la función, esta es la función, esa curva simétrica que se ve bonita, esa campana de Gauss, tiene esta fórmula. 1 sobre sigma por raíz de 2pi exponente, o sea, a la menos, bueno, x menos mi al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Bueno, ahí está. O sea, esa curva bonita que usted veía hace un segundo, es esta función. Mire que para poder graficar esta función, que eso lo hace el computador en un segundo, para poder graficar esa función, usted necesita tanto mu como sigma cuadrado. Obvio, si sigma cuadrado es 4, si la varianza es 4, si sigma cuadrado es 4, ¿cuánto va a ser sigma? O sea, la desviación estándar. Pues 2, ¿no? Que sigma, entonces, o sea, si usted tiene el uno, tiene el otro, ¿no? Que sigma es que la desviación estándar es, no sé, 4. Entonces, ¿cuánto es la varianza? Pues 16. O sea, si usted tiene la varianza es sigma cuadrado, inmediatamente tiene la desviación estándar. Inmediatamente. Si tiene lo uno, tiene lo otro. Si tiene la varianza, tiene la desviación estándar. Entonces, mire que esa curva, esa función, pues tiene esta fórmula así súper, digamos, complicada que usted jamás se tiene que aprender de memoria. Pero mi punto es el siguiente. Depende de tanto de mu como de sigma. Bueno, de sigma cuadrado. En la notación, mire que en la notación usted tiene primero mu y luego la varianza. Si usted tiene la varianza, inmediatamente tiene sigma. Bueno, entonces, antes de ir sobre las propiedades, de hecho ya vimos varias. Ya vimos que la media es mu, la varianza es sigma cuadrado, la curva es simétrica y nos faltan estas últimas cuatro que esas las vemos al final. Vamos a ir a un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo de una para que usted vea cómo funciona este asunto. ¿Listo? Yo creo que con el ejemplo usted va a aclarar mucho bien cómo se hacen los cálculos, cómo funciona la curva, cómo se hacen las cosas. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con un proceso de control de calidad que es algo muy frecuente donde aparece la distribución normal, donde en los procesos de medición siempre está la distribución normal, siempre. Se sabe que el nivel de llenado de una botella tiene distribución normal. Claro, a veces en el proceso queda un poquito más llena, a veces un poquito menos llena, a veces me queda perfectamente llena. Entonces, como que el nivel con el que se llena la botella en el proceso no es siempre el mismo. Siempre hay como un nivel de error ahí. Ese error de medición, ese error de llenado, tiene una distribución normal. Entonces, se sabe que el llenado de una botella tiene distribución normal. Esa es la variable, ¿no? Eso es lo más importante, lo que yo siempre le he dicho. Lo más importante para poder hacer un problema es identificar cuál es la variable. En este caso, la variable es nivel de llenado en mililitros, nivel de llenado. Esa es la variable. Si ya usted tiene eso claro, ya el resto va a salir tranquilamente. Entonces, le dicen además que ese nivel de llenado tiene distribución normal, le dicen el promedio y le dicen la desviación estándar. O sea, en el ejemplo, yo siempre arranco así, yo no arranco a hacer nada sin saber qué estoy haciendo.
Entonces, la variable, la X es el nivel de llenado. Nivel de llenado de la botella, pues. En mililitros, pilas, en mililitros. Ok. Y le dicen, ah, mire, esa variable tiene distribución, recuerde que esto se lee, tiene distribución normal. Ah, bueno, tiene distribución normal. Y le dicen que el promedio es 5. No, el promedio no es 5. Le dicen que el promedio es 500. Le dicen que el promedio es 500 mililitros y la desviación estándar es 5 mililitros. Ah, sí. Y la desviación estándar es 5 mililitros. Claro, mire que puse sigma, ¿no? No sigma cuadrado. Ah, bueno, pues si usted tiene el uno, pues tiene el otro. Recuerde que si sigma es 5, entonces sigma cuadrado, o sea, la varianza es 25, ¿no? 5 por 5, 25 mililitros al cuadrado, ¿no? Esta es la desviación estándar, esta es la varianza. Toda esta información, usted la puede escribir así, resumida así. X tiene el nivel de llenado tiene distribución normal con media 500 y varianza 25. Esta es la forma compacta, esta es la forma compacta, esta es la forma abreviada de escribir toda esa información. El segundo número que aparece siempre es la varianza. Ya con esto usted lo tiene todo. Ya con esto usted lo tiene todo. Entonces vamos a ver las preguntas una por una y vamos a ir resolviéndolas entre todos. El Departamento de Control de Calidad estipula que toda botella que contenga menos de 450 no puede salir al mercado. Si tiene menos de 450, no puede salir al mercado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una botella seleccionada al azar no salga al mercado? Ah, pues fácil. Entonces, a uno le dicen, la botella no va a salir al mercado, no va a salir al mercado si su llenado es menor que 450. Entonces, usted tiene que calcular la probabilidad de que la variable sea menor que 450. Esa es la probabilidad de que no salga al mercado. Entonces, si usted se imagina esto, lo que yo quiero que usted se imagine es lo siguiente. Usted tiene aquí la curva, que obviamente me está quedando muy mal, pero bueno. El punto más alto es 500. Y lo que le están diciendo es, ubíquese en 450. Entonces, me voy a ubicar, digamos, aquí en 450 y calcule todo el área que hay antes de 450. O sea, calcule toda esta área. Calcule esta área. Calculémosla, claro. Alguien me puede decir, esta es la pregunta. Alguien me puede decir, pues, Juan Camilo, eso es la integral desde menos infinito hasta 450 de la función, de la curva. ¿Cuál curva? Pues esa curva complicada que ya vimos, que no me voy a poner a escribir pues para no perder tiempo. ¿Cómo hago? Entonces, lo primero que usted tiene que darse cuenta es, ¿esa área es menor o mayor que 4? ¿Es menor o menor que 50%? O sea, ¿esta área chiquita es menor o mayor que 50%? Pues claramente menor, ¿no? Pues porque usted sabe que después de 500, después de 500 usted tiene el 50%, ¿cierto? Y antes de 500 usted tiene, y antes de 500 usted tiene el otro 50%. Entonces, claramente toda esta área es un área chiquitica, es un área menor a 50%. Entonces, usted tiene que hacer esa integral. Bueno, la forma de hacerla en R es muy fácil. Es con la función pnorm. Entonces, algo bueno de tener la herramienta es que ya usted tiene el acumulado de una. Entonces, es más, lo voy a repetir en este momento aquí.
voy a copiar la instrucción y la voy a pegar en R para que usted vea que me da exactamente lo mismo. Entonces, mire, yo copio, voy a limpiar la consola, copio el pnorm, entonces pi es el acumulado, ¿no? Hasta 450. La media es mu, pero bueno, como no he dicho que es mu, me toca escribirlo. La media es 500. ¿Y quién es sigma? Ah, esta función está parametrizada, ay, perdón, esta función está parametrizada, eh, am, esta función está parametrizada en términos de la media y la desviación estándar. O sea, este SD significa Standard Deviation, o sea, usted tiene que ponerle la sigma, no la varianza, sigma. ¿Quién es sigma? Ah, pues 5. ¿Cuánto me da? Ah, bueno, 7.6 e a la menos 24 es muy poco probable, o sea, es 20 23 ceros y 7. No, es demasiado poco probable. O sea, esa área es demasiado chiquitica. Esa área es demasiado chiquitica. Ahí estuvo. Entonces, este p-norm le dice usted el acumulado. Le dice usted acumulado. Bueno, entonces vamos, sigamos, continuemos. Mire, ahí está. 7 e a la menos 24. 7 e a la menos 24. Perfecto. Muy poco probable, muy poco probable. Segundo, se dice además, o sea, es muy poco probable que salga una botella al mercado con menos de 450. Se dice además que la botella tiene un nivel de llenado óptimo si se encuentra entre 490 y 510. Entonces, ¿qué porcentaje de botellas? ¿Cuál es la probabilidad de que una botella tenga un nivel de llenado óptimo? Entonces, el control de calidad le dice a uno que hay un nivel de llenado óptimo si se encuentra entre 490 y 510. Entonces, vamos a verlo. Entonces, a ver, veámoslo aquí en el dibujo. Entre 490 y 510. Entonces, nuevamente me disculpo por mi bosquejo tan malo. Entonces, aquí está la curva, que obviamente esto es apenas un bosquejo. No, esto quedó muy mal. Entonces, voy a tratar de hacerla nuevamente. Bueno, listo. Punto más alto, ¿quién es? Ah, 500. El llenado óptimo del proceso, ¿dónde se encuentra? Ah, entre 490 y 510. Entonces, mire que tengo que desplazarme más o menos la misma distancia a ambos lados. Pues obviamente esto debería ser perfectamente simétrico, pero pues como me quedó tan mal, el dibujo no lo es. No, esto quedó, bueno, dejémoslo así. Entonces, lo que le están preguntando a ustedes es cuál es el porcentaje que tiene ese nivel óptimo. O sea, le están pidiendo calcule esta área bajo la curva. Calcule toda esta área bajo la curva. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje que está entre 490 y 510? Eso es lo que le están preguntando. O sea, básicamente lo que le están diciendo es calcule la probabilidad de que 490 sea menor que X y sea menor que 510. Juan Camilo, ¿pasa algo si pongo menor o igual? No, no pasa nada. Recuerde que es continua, entonces las áreas en los iguales es cero. Lo mismo aquí, ¿pasa algo si yo pongo menor o igual que 450? No pasa nada. Ah, ¿qué tendría que hacer? Ah, usted tiene que hacer la integral desde 490 hasta 510 de la función minúscula, o sea, de la función de densidad. Esa integral es la que tiene que ser. Pero alguien me puede decir, sí, la integral está bien, pero ¿qué le parece si más bien trabajo con los acumulados? ¿Qué le parece si más bien yo calculo todo el acumulado que hay hasta 450? Hago todo el acumulado hasta 450
sea, eso usted lo escribe así, calculo todo el acumulado hasta, perdón, hasta 510, calculo todo el acumulado hasta 510, que es lo que estoy representando aquí en verde, y una vez yo hago todo ese acumulado hasta 510, ¿qué le debería hacer yo? Pues para que me dé lo rojo. O sea, yo quiero que únicamente me quede entre 490 y 510. Yo quiero que únicamente el área me quede entre 490 y 510. Entonces alguien me dice, pues Juan Camilo, calcule todo el acumulado, o sea, toda la integral desde menos infinito hasta 510. Y para que me quede lo rojo, pues perfecto, Andrés ya me lo dice, reste el acumulado hasta 490. Súper. Entonces réstele este pedacito, réstele el acumulado hasta 490. Entonces le tengo que restar el acumulado hasta 490. Recuerde que la F mayúscula para nosotros es el acumulado, ¿no? Es la función acumulada. Para nosotros la mayúscula es la función acumulada. Entonces, esto básicamente lo que quiere decir es, acumule todo hasta 510, haga la integral desde menos infinito hasta 510 y luego réstele la integral desde menos infinito hasta 490. Y eso le va a quedar el llenado óptimo. Eso le va a quedar el porcentaje, la probabilidad de tener un llenado óptimo. Entonces, pues muy fácil, pues muy fácil. ¿Por qué? Pues porque básicamente ya usted lo tiene. Hagámoslo aquí. ¿Cómo sería un llenado? Eh, am, Esta es una muy buena pregunta la que hace Sebastián. Ya ahorita vamos sobre ella, Sebastián. Sebastián pregunta, ¿no se puede encontrar una fórmula para f de x colocando x en el límite superior? Y la respuesta corta de Sebastián, no, no existe una antiderivada. No existe una fórmula general. La integral se hace, yo la he hecho 2 veces a mano, la hice 2 veces a mano hace un par de años, y se hace por medio de coordenadas polares y es una integral larga de hacer el truco es un truco largo y no existe una fórmula, no existe una antiderivada porque la idea de Sebastián es muy buena, como no existe una fórmula y simplemente reemplazo la x, no, toca hacer como una integración numérica ahí, por eso es que utilizamos el computador. Pero es una excelente idea. Entonces, hallemos el resultado hasta, bueno, creo que ya lo he hecho, ya lo tengo hecho aquí aquí está, sí. Mire, hago el acumulado hasta 510, hago el acumulado hasta 510 y le resto el acumulado hasta 490. Y le resto el acumulado, mire que aquí hay una resta, ¿no? Y le resto el acumulado hasta 490. Eso le da el 95%. Pero bueno, lo que yo quería mostrarle era, si me lo permite hacer el mouse porque está como medio molestando. Lo que yo quería mostrarle era que hasta 510, mire el acumulado hasta 510. El acumulado hasta 510 es del 97%. O sea, hasta 510 usted tiene aproximadamente, hasta 510 usted tiene aproximadamente el 97 punto, vamos a ponerle un decimal, 97,72%. Pero eso es todo el acumulado hasta 510, hacia atrás. ¿Cómo sé que yo estaba bien? ¿Cómo sé que estoy bien? Yo sé que estoy bien porque antes de 500 tengo el 50. O sea que si yo me ubico después de 500, me toca tener una área más grande, 97%. Vamos a ver cuál es el área azul. El área azul, que es el de 490. Vamos a ver cuánto me da el de 490. Me da del 2%, 2,27%. Ese es el área azul. Menos el 2,27.
Sí, menos 2.27%. Claro, esta área es del 2.27%. Ah, ok, bueno, entonces ya usted hace la diferencia y al hacer la diferencia, por eso le queda 95%. Claro, 97 menos 2 le da el 95%. Perfecto. Entonces, la probabilidad del porcentaje de botellas que tiene un nivel de llenado óptimo es del 95%, 95.44%. Un comentario adicional. Si usted sabe, si usted sabe que esta colita, si usted sabe que esta colita tiene el 2.27%, usted ya inmediatamente sabe que esta otra cola también tiene el 2.27%. ¿Sí o no? Porque es absolutamente simétrico. Entonces, inmediatamente usted ya tiene, o sea, usted puede jugar con la gráfica tanto como quiera. ¿Por qué? Porque entonces si yo le preguntara, y esto es para que, bueno, ya mi dibujo está muy sobrecargado, ya no puedo meterle más a ese dibujo. Por ejemplo, mire, ¿a qué me refiero? A que, bueno, aquí usted tiene el 500, aquí usted tiene el 490 y aquí usted tiene el 510. Mi punto va a que, bueno, usted ya tiene las colas, pero si yo le preguntara únicamente esto, usted no necesita el computador. Si yo le preguntara únicamente esta sección, usted no necesita el computador para hacerlo, ¿no? Es decir, si usted ya sabe que lo rojo es 95%, pues esto que está en naranja aquí es aproximadamente 45%, ¿no? ¿Cómo lo hubiera podido sacar también? Bueno, no, 45, no, 47, es más. ah, no me da 45 cerrado, eso es aproximadamente 47.5 debería haber dicho, ¿no? 47.5%, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo se podría sacar? Pues si usted sabe que la cola, si usted sabe que esta cola es 2.27%, si usted sabe que esa cola es 2.27%, pues lo que le queda aquí en la mitad, aquí lo que estoy medio poniendo en naranja, que ya no, ni se ve bien porque es tanto color que ya nada, no se ve, pues es el 50% menos el 2.27%. O es simplemente coger lo rojo y dividirlo entre dos. Entonces, mi punto es que usted no necesita el computador todo el tiempo. Si usted tiene ya algunos cuantos valores, ya el resto los puede sacar por lógica, aprovechando de que la curva es simétrica. Ah, claro, pues si ya tengo lo rojo, pues esto que está en naranja, pues es la mitad de lo rojo, pues divida lo rojo entre dos. O sea, el 97 dividido 2. O si usted sabe que el 500 para adelante es el 50%, usted sabe que este es el 2%, pues résteselo a 50%. Entonces mi punto es ese, que usted puede sacar las cosas de varias maneras. Listo. Este es otro importantísimo. ¿Cuál es el nivel de llenado máximo del 75% de las botellas? ¿Cuál es el nivel de llenado máximo del 75% de las botellas? Básicamente, lo que le están diciendo es, continúa aquí en otro dibujo, básicamente lo que le están diciendo es, am, usted tiene su curva, usted tiene su nivel de llenado, usted tiene su nivel de llenado y lo que le están diciendo es, bueno, aquí está el 500, dígame el valor que acumula el 75% de los llenados. Entonces, básicamente lo que le están diciendo es, aquí hay un valor X que desconozco, un valor X que ni idea, tal que antes, tal que antes de ese X está el 75%. Entonces, es la pregunta inversa, ¿no?
Es la pregunta inversa. Le están preguntando el percentil 70. Este es el percentil 75. Esa es una manera de preguntarle el percentil 75. Atrás tengo el 75%, lo que quiere decir que adelante tengo el 25%. ¿Cómo yo sé que el percentil 75 me quedaba después de 500? Ah, pues porque yo sé que 500 es el percentil 50, ¿no? Yo sé que 500 acumula el 50%. Entonces, ese percentil 75, pues si alguien lo va a hacer a mano, sería, yo necesito un valor X tal que la integral desde menos infinito, yo necesito, lo voy a escribir bien, el percentil 75 es un valor X tal que la integral desde menos infinito hasta X de la función, y recuerde que aquí me toca ponerle otra letra T o alguna cosa así para no confundirme con la X, me tiene que dar 0.75. O sea, me toca despejar la X, me toca despejar esa X. Encontrar un valor que acumule el 75% de los llenados. Entonces, en R es muy fácil hacerlo. Eh, la forma de calcular el percentil es por medio de la función QNorm. Q, esto es de quantile, de quantile, quantile. Entonces usted le pone el 0.75, le pone obviamente la media y le pone obviamente el sigma. Entonces le da de 503. Entonces el X le da de 503. O sea, el 503.3. El 75% de los llenados, el 75% de los llenados es de, es inferior a 500.3 mililitros. El 75% de los llenados es menor que 503.3 mililitros. O usted lo puede decir diferente. El 25% de los llenados es superior a 503.3 mililitros. Usted puede decirlo de las dos maneras. Entonces, esta es otra rutina nueva, QNorm. QNorm. Ah, Juan Camilo, ¿qué pasaría si yo escribo aquí en R QNorm? Si yo escribo QNorm de 500, donde la media es 500 y la desviación estándar es 5. 5. ¿Qué pasa si yo escribo QNorm de 500, donde la media es 500? Pues ¿cuánto me tiene que dar? Pues obviamente escribí mal, porque no es 500. ¿Qué pasa si yo escribo? Debí haber escrito 50, perdón. ¿Qué pasa si yo escribo el QNorm de 0.5? Perdón, ahí estaba pensando en la respuesta. ¿Cuál es el valor que acumula el 50% de los valores de la variable cuando la media es 500 y la desviación estándar es 5? Pues 500. Por eso escribí 500 ahorita, estaba pensando en la respuesta. Pues claro, el valor que acumula el 50% de todos los valores es 500, ¿no? Porque es el punto más alto, es la mediana, es la moda, es la media. Listo, súper, ya aprendimos a hacer eso. Vamos bueno, aquí hay una plantilla para graficar la función de densidad y la función de distribución. Se hace con el comando curve y obviamente para graficar la función de densidad, mire que aquí aparece density, y para graficar la función de distribución, mire que aquí aparece p. Lo único que usted tiene que hacer es usar curve, ¿no? Y usted decirle desde dónde hasta dónde y ya. Desde 480 hasta 520. Bueno, el asunto es que mire que la curva le queda absolutamente simétrica y mire que la función de distribución se ve creciente, ¿no? Llega a un punto en el que ya está casi que acumulando todo y llega un punto en el que no ha acumulado nada, pero recuerde que esta es una curva asintótica, ¿no?
Es decir, como que nunca coge el eje X y nunca va a tocar el eje X, o sea que pues esto nunca va a tocar el cero y esto nunca va a tocar el uno. Se va a acercar infinitamente, pero nunca los va a tocar. Ahí están los gráficos. Ahora, y con esto voy a ir finalizando la clase. Eh, todo esto usted lo hubiera podido hacer con la distribución estándar. Me explico. Eh, la distribución normal estándar, usted ya sabe que la distribución normal estándar, se lo voy a escribir aquí en otro color. La distribución normal estándar es una distribución donde usted tiene la media igual a cero y la varianza igual a 1. Obviamente, una varianza de 1 indica una desviación estándar de 1, ¿no? O sea, claro, la raíz de 1 es 1. O sea, esta es la varianza y esta es la desviación estándar. Entonces, la distribución normal estándar es una distribución normal que tiene media 0 y varianza 1. Esa distribución normal estándar usualmente se simboliza con la letra Z. Y usted escribe Z tiene distribución normal 0, 1. Y antes, cuando no habían los computadores, antes cuando era todo más difícil de hacer, eh, la gente para poder trabajar con la distribución normal estándar hacía la siguiente transformación. Esa transformación se llama estandarización. Una estandarización consiste en coger la variable original, restarle el promedio de la variable original y dividirlo entre la desviación estándar. Por eso se llama estandarización. Si usted hace este procedimiento, si usted a su variable original le quita la media y luego le quita y la divide entre la desviación estándar, eso le queda una distribución normal estándar. Mire que al hacer una estandarización de esta forma, entonces, si usted hace esto, esto le va a quedar con distribución normal 0, 1. Si usted hace esto, mire que lo que está haciendo es, si usted coge a la variable y le resta la media, mire que le va a quedar con media 0, ¿no? Y al dividir entre la desviación estándar, lo que usted está haciendo es que le quede con varianza 1 o desviación estándar 1, que es lo mismo. Y mire que además las unidades de medición usted las cancela, ¿no? Porque arriba, que usted tiene mililitros, se le va a cancelar con la desviación estándar que tiene también unidades mililitros. Entonces, antes, cuando no había computadores, las personas tenían que estandarizar todo el tiempo para poder hacer los cálculos. Ah, Juan Camilo, ¿cómo luce una distribución normal estándar? Ah, pues mire, es esta curva verde. Es la curva verde, es la curva de referencia. Entonces, usted podría haber hecho todo el ejercicio anterior estandarizando. Eh, estandarizando, pues mire que la media es 0, la varianza es 1, claramente. Eh, estandarizando, usted puede volver a hacer todos los mismos problemas, pero claramente le toca transformarlos de alguna manera. Me explico. Si a usted le preguntan la probabilidad entre A y B en la escala original, si usted le preguntan la probabilidad entre A y B en la escala original, pues eso es equivalente a estandarizar, es decir, usted resta y divide entre la desviación estándar, ¿no? Entonces coge A, le resta el promedio, coge a B, le resta el promedio y lo divide todo entre la desviación estándar. Claro, cuando usted se lo hace a la X, pues la X se le va a convertir en una Z. O sea que los cálculos usted ya no los tiene que hacer directamente sobre A y sobre B,
sino los tiene que hacer sobre A menos mu sobre sigma y B menos mu sobre sigma. Entonces, de alguna forma, cuando usted estandariza, puede volver a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el ejemplo, solo que ahora, eh, um, usted no tiene que utilizar los valores originales, tiene que utilizar los valores estandarizados. Entonces, veámoslo en el ejemplo muy sencillo para que usted vea cómo ocurre. Entonces, mire, eh, el primer punto era x menor que 450. Estandarizando, la x se convierte en z, o sea que el 450 se convierte en 450 menos 500 sobre 5. 450 menos 500 sobre 5. O sea, necesito el acumulado. Esta letra griega phi es el acumulado, ¿no? O sea, es como la F mayúscula en la distribución normal estándar. Esta letra phi es la F mayúscula, es el acumulado en la distribución normal estándar. Se lo escribo aquí. En la distribución normal estándar, la letra griega phi es la F mayúscula de Z. Es el acumulado. Es el acumulado. Entonces, ¿cómo se hace? Pues fácil. Usted simplemente escribe pnorm de 450 menos 500 sobre 5 y mire que le da exactamente el mismo resultado. Y usted me va a decir, uy, pero Juan Camilo, ¿por qué no le escribió la media y por qué no le escribió la desviación estándar? Porque por defecto, la función pnorm, el acumulado, tiene media cero y varianza desviación estándar 1. Es decir, si usted escribe, si usted escribe pnorm, mire que pnorm, la media es cero y la desviación estándar es 1, por defecto. Por defecto, la media es 0 y la desviación estándar es 1. O sea que lo único que usted necesitaría hacer es simplemente, a mí me parece esto mucho más fácil que lo anterior, pero bueno, simplemente resta el promedio, divide entre la desviación estándar y listo, ahí le da la probabilidad, le da exactamente lo mismo que antes. Ah, que ¿cuál es la probabilidad entre 490 y 510? Entre 490 y 510, ¿cuál es la probabilidad? Pues bueno, estandaricemos. Entonces, la X se transforma en Z, ¿no? Si la X la transformé en Z, si la X la estandaricé, es porque resté la media y dividí entre la desviación estándar. O sea, tanto el 490 como el 500 lo estandarizo. Pues obvio, pues porque si no estandarizo todo, pues no me queda una igualdad verdadera, ¿no? Entonces, la X se transforma en Z. El 490, aquí me quedó al revés. Aquí esto debería ser 490 pilas. O sea, esto debió haber quedado 490 aquí. Tengo que arreglar eso. El 490 se transforma en 490 menos 500 sobre 5. Es más, se lo voy a escribir aquí para que no, ustedes pues no se confundan. Entonces, si ustedes le preguntan la probabilidad de que 490 menor que x menor que 510, usted estandariza, o sea que le queda 490 menos 500 sobre 5, que es la desviación estándar. Obviamente la x se transforma en z y obviamente el 510 se transforma en 510 menos 500 sobre 5. O sea, como que usted aplica la transformación a todos los lados, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cuánto le da 490 menos 500? 490 menos 500 me da menos 10 dividido 5. Y menos 10 dividido 5 le da menos 2. Y aquí este le queda, bueno, 510 menos 500 le da 10 sobre 5. 10 sobre 5 le da 2. O sea, básicamente lo que usted le están diciendo es que
Usted puede transformar su problema a un problema estándar, o sea, un problema donde la curva es la z, donde el punto más alto es cero y antes usted tiene el -2, después usted tiene el 2 y lo que tiene que hacer es hallar el área bajo la curva aquí. Lo que tiene que hacer es hallar el área bajo la curva de entre -2 y 2. O sea, eh, toda esta cosa que ya habíamos hecho antes, toda esta cosa que ya se puede hacer estandarizando, y si usted lo va a hacer estandarizando, entonces tiene que hallar el área entre -2 y 2, pero de una curva z, ¿no? De una curva z. O sea que usted coge el acumulado hasta 2, o sea que lo que yo tendría que hacer es coger, lo que yo tendría que hacer es coger el acumulado hasta 2 y restarle el acumulado hasta -2. Igual que hicimos antes. El acumulado hasta 2 menos el acumulado hasta -2. Y pues ya sabemos que eso me tiene que dar 95%. Pues aquí está, mire. Cojo el acumulado hasta 2, claro, 510 menos 510 menos 500 sobre 5, y le resto el acumulado hasta -2. Le da el 95%. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Usted decide cuál le gusta más. Si le gusta estandarizar, a mí me parece que estandarizar es más fácil porque uno se ahorra la escritura. Mire, antes que nos tocaba escribir el mu, nos tocaba escribir el sigma. Ahora el mu y el sigma son 0 y 1 cuando estandarizo. Entonces, pues mire, pero mire que me da lo mismo, 95%, 95,44. Mire que me vuelve a dar exactamente lo mismo, 95,44. Ah, que cómo se hace el, que cómo se hace el percentil. Ah, pues bueno, lo mismo. Entonces, en el percentil, usted le pedían el percentil 75, ¿no? Usted le pedían el percentil 75. Entonces, en el percentil 75, ¿qué, cómo se hace eso? Pues si usted trabaja en el mundo estandarizado, si usted trabaja en el mundo estandarizado, si esto es una Z, entonces el punto más alto es cero. En el mundo estandarizado, pues lo que le están diciendo es, dígame el valor que acumule el 75%. Dígame el valor que acumule el 70%. Esta área es el 75%. Dígame el valor de Z que hace eso. Dígame cuál es el valor de Z que hace eso. Ah, pues bueno, yo voy a R, escribo QNorm, escribo QNorm de 0,75 y ya, porque mire que la media es 0 y la desviación estándar es 1, no tengo que escribir absolutamente nada más. Eso me da 0,6744. Entonces, ese valor de Z es de 0,6744. Pero esto está en unidades estandarizadas. O sea, esto es estandarizado. Ah, entonces, ¿cómo hago yo para obtenerlo en la variable original? Ah, pues en la variable original yo ya sé que el z es x menos mu sobre sigma. Y esto pues lo igualo obviamente a 0,6744. ¿Mu lo tengo? Claro, mu lo tengo. Mu es 500. ¿Sigma lo tengo? Claro, sigma lo tengo, es 5. Entonces, ¿qué hago? Pues despejo la x, ¿no? Este lo paso a multiplicar y entonces la x me queda igual a pues el 0,6744 por sigma más mu. Entonces le queda que la x es igual a 0,6744. Ah, ¿que quién es sigma? Pues 5 más mu. ¿Que quién es mu? Pues más 500.
Y pues si usted hace eso, obviamente le va a dar lo que ya nos había dado antes, nos va a dar el 503. Trabajar en unidades estandarizadas es muy, 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 muy común. Entonces, lo mismo, la interpretación es la misma. El 75% de las botellas tienen un llenado de 503 o menos. Listo. Ya con esto terminamos el script. Entonces, bueno, usted decide cómo trabajarlo. Eh, um, esto concluye, esto concluye el material de la distribución normal. Pilas, la distribución normal es muy, 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 muy importante. O sea, como que em, si usted pasó por un curso de estadística, usted tiene que acordarse de la distribución normal sí o sí, de la distribución normal estándar, es como uno de los pilares de la estadística. ¿Por qué? Porque muchos procesos, mucha parte de la inferencia estadística, muchos experimentos tienen relación con la distribución normal, con la campana de Gauss. Bueno, entonces hoy qué vimos? Hoy vimos la distribución Poisson, que es la última discreta que nos hacía falta, y hoy vimos la distribución normal estándar. Eso concluye entonces nuestro estudio de la probabilidad. La próxima semana vamos a arrancar con lo de inferencia estadística. ¿Listo? Recuerden, quiz de lo que vimos esta semana el próximo jueves, la última media horita. Quiz de lo que vimos la última semana, de lo que vimos esta semana, o sea, del taller 10 que ya se lo subo hoy, eh, um, el próximo jueves. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.